Qué bueno que estuvo ese tiempo que pasamos juntos el sábado anterior. Bueno, lo podés ver ahí en YouTube si lo querés ver entero, aunque mejor es verlo en vivo, como en esta noche, que podemos estar conectados juntos. Yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, yo por ahí el domingo no puedo porque tengo que estudiar o algo, lo puedo ver la reunión en otro día. Algunos dicen mientras estoy trabajando, cocinando, viajando, andando en auto. Bueno, eso lo podés ver también, pero qué lindo que podemos estar de alguna manera unidos de alguna forma, ¿no? Hoy estamos juntos, estamos en un momento especial. Yo sé que, nada, es difícil, no, la verdad es que es difícil. Yo no sé, imagínate de acá a unos años que le cuentes a tus nietos, a tus hijos, qué sé yo, no sabés lo que fue esa cuarentena, la cuarentena, ¿no? ¿Cómo vivimos ese tiempo? Claro, pero yo no sé si a vos te pasa, pero yo a veces veo, lamentablemente tenemos la televisión y vemos estas imágenes, o en las redes de, no sé, lugares de Europa, que, no sé, que ya hace rato que ya no estaban más en cuarentena. Bueno, ahora algunos países están mal otra vez, pero otros estaban como que todo bien, tomando en los bares, caminando en la playa, todo. Y yo digo, y acá nosotros seguimos igual, pero ¿qué tenemos? ¿Qué tiene Argentina? ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo puede ser que dure tanto esto? Pastor, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, son esas cosas que a veces cuesta entender o cuesta explicar o realmente no tenemos toda la verdad revelada, pero yo lo asemejo con muchas cosas que uno espera que cambien o espera que sean de una manera y son de otra. Situaciones que uno ilusiona, imagina, tiene una expectativa de algo que va a cambiar, algo que va a ser diferente, algo que va a ocurrir de una manera y no ocurre, ¿no? Cambios que uno dice, ¿por qué no se da? Personas que uno, por ejemplo, yo espero que mi jefe sea más bueno. No se da, ¿no? Yo espero que mi esposo sea más generoso. No ocurre. No sé, cosas que uno imagina y dice que esto... Yo espero que la cuarentena termine y viste, es como que uno dice, ¿y esto qué va a ser hasta el día? ¿Cuándo va a ser? Y es como que esas cosas que uno dice, ¿qué es lo que pasa? Y hay un versículo que quiero compartirte que está en el Proverbios 13:12, que dice algo acerca de esto, ¿no? Como introducción en esta noche vamos a leerlo. Proverbios 13:12 dice, la esperanza postergada aflige el corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. La esperanza postergada, en otra versión dice, la esperanza que se demora, ¿no? Aflige el corazón. La esperanza que tarda, la esperanza que se demora, la esperanza postergada, es como que uno dice, nada, espero esto, y es como que al demorarse, al tardar más de lo que yo esperaba que tarde, es como que genera una angustia, una ansiedad, es como que, ¿no? Entonces empiezo a hacerme preguntas, ¿no? La pregunta es, ¿por qué las cosas tardan en cambiar? O la otra pregunta, que es un poquito más interesante, es, ¿qué hace que las cosas cambien? Las causas, ¿no? ¿Qué hace que las cosas cambien? Uno es, ¿por qué tarda? Claro, alguien una vez dijo, se llamaba Bertrand Russell, él dijo una frase que decía, hay gente que se pregunta por qué ocurren las cosas y hay gente que se pregunta por qué no hacemos algo para que las cosas cambien. Fíjate qué tremenda la diferencia entre preguntarse por qué y por qué no. Claro, y usted dice, ¿yo qué tengo que ver? ¿Cómo voy a hacer para cambiar algunas cosas que no dependen de mí? Bueno, eso es un tema, pero... Claro, uno dice, ¿hay que esperar que las cosas cambien para yo cambiar? ¿O yo puedo cambiar a pesar de? Y luego vamos a ver un cambio en las cosas. Y quiero, en esta noche, el tema de la charla de esta noche es, el viento no para. ¿Y por qué le pusimos el viento no para? Bueno, porque vamos a hablar de un pasaje en la Escritura que justamente es ese viento que no para. Y parecido a las situaciones que uno a veces está viviendo hoy, que dice, no para. No, cuando uno piensa en el viento, sobre todo hay gente que viene del sur, ¿no? El sur, las veces que estuve en el sur, en Comodoro Rivadavia, no sé, me acuerdo cuando estuve en Comodoro, cuando estuve por Santa Cruz, en la zona Río Gallegos, por ejemplo,
sopla el viento y sopla y sopla. Acá no es nada. Acá un día que sopla el viento, sudestada, no es nada, es un chiste. Pero los que vienen del sur, ¿no? Hay gente que viene de Bariloche, qué sé yo, de zonas, pero más al sur todavía, de esos lugares cerca de la costa. Bueno, yo vengo de Mar del Plata, de mis aquellos tiempos en Mar del Plata, que el viento sople. Y uno se olvida, y cada vez que voy me olvido que hay tanto viento. Pero el viento a veces sopla, y hay lugares donde sopla, pero mal. O sea, sopla 150 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, un día, 2 días, 3 días. Y aparte todo ese día, ese chiflido que te termina cansando. Ahora, una cosa es que sople el viento y estás en tu casa mirando Netflix, ¿no? Y otra cosa es que sople el viento y estás remando. Estás ¿no? Y a mí me pasó una vez que fui al sur, iluso, alquilamos eso es kayak, ¿no? Y fuimos en el lago Nahuel Huapi, ¿no? Y estábamos por ahí cerca de Villa Langostura, un lugar hermoso, qué sé yo, alquilamos era tipo a la tarde, ¿no? Y salimos a remar, claro, y empezamos a darle por el Nahuel Huapi. Nos habíamos olvidado de un detalle, el viento. Claro, el viento a favor te lleva, y dale. Cuando llegó la hora de volver, claro, el viento empezó a soplar más fuerte y en contra. Y las olas venían para este lado y yo tenía que ir para la costa o me internaba en ese tremendo lago que no terminaba. Bueno, terrible lo que fue ese día. Porque, claro, el que no está acostumbrado, ¿no? Pero el viento, ¿no? Tiene que ver 3 cosas, ¿no? La dirección, si va, obviamente cuando uno dice viento sopla, ¿de qué? ¿Para dónde? ¿Vieron la veleta, el gallo, no sé, esas cosas que te marcan de dónde viene el viento y para dónde va? Bueno, norte, sur, la dirección, la fuerza o la intensidad que tiene el viento, ¿no? Y lo más, para nosotros, lo que nos importa a veces es la duración. ¿Cuánto tiempo va a durar este viento? Ahora vieron que está de moda, a los huracanes le ponen nombre, los personifican, ¿no? Entonces dice, el huracán Juanita, ¿no? El huracán, ahora está uno por Estados Unidos, siempre vienen por ahí por el Caribe, qué sé yo, y la gente, viene el huracán tal, ¿no? O no sé. Y es como que la gente espera que venga y por ahí pasa cerca, o pasa, ahora me contaban los chicos ahora en Estados Unidos, pasó cerca, pero cortó la luz y qué sé yo. Bueno, están como más acostumbrados en algunos lugares, ¿no? Por estos fenómenos. Ahora, en la Biblia nos muestra este caso que nos va a enseñar mucho del tiempo que vivimos. Usted dice, ¿yo qué tengo que ver con el viento? ¿Qué me venís a mí a contar? No, porque justo es un pasaje que nos habla de algo de enseñanzas espirituales que nos llevan a sacar principios que quizás alguno te sirven esta noche. Por eso te invito a que me acompañes al libro de Mateo. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 14, por ahí. Un pasaje muy lindo donde muestra un poco el carácter de Jesús y cómo el Señor nos enseña a partir de esos momentos donde el viento no para. Como quizás podemos vivir en estos días en nuestro país. Mateo 14 dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedir a la multitud, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento, como era el viento, le era contrario. En la madrugada, en otra versión dice la cuarta vigilia, tipo 3, 4 de la mañana, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Y cuando los discípulos vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, ¡hey, cálmense, soy yo! No tengan miedo. Bueno, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano, sujetándolo, lo reprendió. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Bueno, esta palabra nos habla mucho
de esos momentos donde ocurren cosas que no estaban en los papeles. O sea, te dice, el Señor les dijo a los discípulos, vayan al otro lado porque tenemos una misión que cumplir del otro lado. Bueno, del otro lado, cuando vemos la Escritura, vamos a ver que Jesús tenía una misión tremenda, ¿no? Se iba a liberar un gadareno, ese gadareno iba a hacer una tremenda obra en aquel lugar, iban a haber cosas tremendas que iban a ocurrir del otro lado del lago, pero había que cruzarlo. Entonces Jesús le dijo, vayan ustedes. Después de haber hecho algunos milagros, despedir a la multitud, Jesús se fue al monte a orar. Claro, los mandó al otro lado, en la barca, y se fue a orar. Claro, empezó al anochecer, era como esta hora más o menos, se fue Jesús a orar al monte solo, ahí en el medio de la nada, y ellos se subieron a la barca y dijeron, bueno, Jesús nos dijo ya va a venir. No sé, va a tener otra barca, contrató a alguien, no sé, va a venir no sé, de alguna manera nosotros somos obedientes. Qué tremendo que uno es obediente al Señor y tiene paz, tiene confianza porque está haciendo lo que el Señor le dijo que tenía que hacer. Ahora, lo que te saca a veces de esa coherencia es cuando estás haciendo lo que el Señor te mandó a hacer y ocurren cosas que no estaban previstas. Porque el Señor no te cuenta todo lo que va a ocurrir. El Señor te dice, hacé esto que es lo que yo quiero para vos. Pero no te dice todos los detalles. Y ahí en los detalles es donde ahí viene la prueba de la fe. Ahí es donde el Señor nos quiere enseñar las mejores cosas de la vida cristiana. Cuando el Señor te dice una visión, te dice un detalle, te dice un plan, te dice un propósito, no te cuenta todo lo que va a ocurrir después. Entonces, yo me imagino que estaban empezando a remar y con esa expectativa, bueno, el Señor nos mandó, qué lindo, aleluya, gloria a Dios, pero empezaron a ver el viento que le venía en contra y bueno, ya para. ¿No? Entonces que uno le decía, che, vos que tenés fe, orá vos, dale. Viento, para, el viento nada, así que empezaban a remar. Primeras 3 horas de remar, el viento no paraba. Segundas 3 horas de remar, porque cada vigilia son 3 horas. Así que 6 horas remando, no paraba. 9 horas remando y el viento no paraba. Y uno empezó a decir, ¿dónde está Jesús? Jesús se quedó allá y nos mandó a nosotros a remar. Porque viste que cuando las cosas empiezan a complicarse uno empieza a lucubrar teorías. Y algunas personas le echan la culpa a Dios de las cosas que pasan. No, Jesús está viendo cómo estamos sufriendo esta cuarentena mientras Él observa cómo nos estamos quedando. No, y un montón de cosas y uno se empieza a dar manija de todas las cosas que puede estar pensando Jesús. Y Jesús estaba orando. ¿Pero por qué oraba? ¿Cómo oraba Jesús? Señor, oraba... ¿Cómo oraba? Yo me imagino a Jesús orando arriba del monte con el Padre y decía, Señor, Padre, dale fuerzas, que puedan remar con más fuerzas, que no le falle la fe, que no dejen de remar, Porque dice la palabra que Jesús intercede por nosotros. Así que si algo puede estar haciendo el Señor cuando nosotros estamos en el medio de un viento contrario, ¿saben qué es? No se equivoquen, lo dice la palabra, Jesús intercede por nosotros. Wow, para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe no se vaya en el momento de la lucha, en el momento de la presión. Así que estaba Jesús orando y ellos remando. Jesús orando y ellos remando. Jesús orando y ellos remando. Claro, es fácil, vos orás y yo remo. Dale que remo. ¿Cuándo termina? Porque hay gente que viste que dice, y me pasa esto con la economía, y me pasa esto con la cosa, y me pasa esto con la familia, y me pasa esto con esto. Y es como que empiezan a pensar cuándo termina de remar, ¿cuándo para el viento contrario? ¿Cuándo para el viento? Y es lo único que pienso, ¿cuándo para? Claro, ellos iban al otro lado. Miren, es tan importante esto que les voy a decir, que ustedes tienen que pensar esto. Vos tenés que pensar, ¿qué hay del otro lado? Y esto significa las razones que a mí me fundamentan para seguir remando. Cuando yo tengo un propósito, cuando yo sé que del otro lado hay una misión en la vida, cuando yo sé que cuando termine esta etapa de viento contrario va a venir un tiempo de bendición, un tiempo de victoria, un tiempo de esperanza, un tiempo de fuerza, un tiempo de proyectos, de sueños. Por eso dice el sueño cumplido es árbol de vida, porque yo tengo un fe y tengo un proyecto y yo sé que del otro lado hay bendición de Dios. Entonces cuando vos estás peleando y remando y el viento es contrario, sí, pero yo tengo fe porque yo estoy mirando lo que Dios va a hacer del otro lado. Yo estoy viendo el 2021. Yo estoy viendo el 2021 y digo el 2021 va a ser un año tremendo. Pará que termine el 2020 a ver si llego. Pero uno como que dice, bueno, ya está, el 2020 ya la puse ahí, dije, bueno, Señor, será lo que vos... Pero yo tengo fe que del otro lado, cuando termine esto... ¿Vos creés que va a terminar, pastor? Decime la verdad. No va a venir otro virus peor. Viste que ahora dicen que del otro, de los chanchos, no sé qué, va a venir otro virus y de lo otro.
Pero vos tenés que fe que esto va, porque viste que hay gente que es negativa y ve todo negativo y dice la vacuna no va a ser y ahí viene el coso y va a ser un desastre y todo. Yo sé que tengo propósito y yo sé que el Señor tiene planes. ¿Qué? ¿Se olvidó Dios de todos los planes que tenía para tu vida y mi vida? ¿Se olvidó Dios de todo lo que vino haciendo todo este tiempo? Dijo, lo tiro todo a la basura por el COVID-19. ¿Qué significa eso? Algo significa no, absolutamente nada. Dios tiene planes, Dios tiene proyectos. Y lo que estamos viviendo es una etapa de viento contrario. No sabemos todo por qué está ocurriendo esto, pero sí sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios está con nosotros. Jesús no nos deja en el medio de la tormenta. Dios no nos deja en el medio del viento contrario. No es que Dios se olvida, se va. Ahora, qué importante que no perdamos de vista la razón y la misión que tenemos. Es imposible seguir remando cuando uno no espera nada del otro lado. Es como que ya se te van las fuerzas, ya no esperas más nada, entonces dejas de remar, o remás cada vez menos, o cada vez te desanimás, o tenés ganas de volver a la costa, porque claro, el viento sopla para el otro lado y si voy en dirección al viento, dejo mis sueños, dejo mis proyectos, dejo aquellas cosas que me apasionan, dejo aquellas cosas que quiero lograr en la vida y empiezo a remar para atrás, empiezo a volver al lugar de origen, empiezo a buscar cómo retroceder en la vida. Porque claro, porque me enfrenté con algunos gigantes, porque me enfrenté con algunas luchas, porque te enfrentaste con algunas pruebas, porque algunas cosas cuestan en la vida, porque algunas cosas no son tan fáciles como uno imaginaba, algunas cosas económicas, algunas cosas de salud, algunas cosas que te ocurren en la vida. Y empezás a pensar en retroceder, en qué lindo era del otro lado anterior, en volver a la orilla. Fíjate que en ningún momento los discípulos dijeron volvamos al lugar de origen. No, dijeron vamos a seguir remando hasta que lleguemos al otro lado. Y eso es el espíritu de conquista que tiene que haber en nuestro espíritu para atravesar el viento contrario. Porque la tentación es dejar de remar y empezar a volver para atrás. Y eso es lo que justamente ellos no hicieron. Ahora, ¿cuándo vino Jesús? Antes que dejen de remar. Gloria a Dios. Así que es importante esto, claro, porque uno piensa, ¿cuándo es el tiempo más tranquilo? Y cuando el barco está en la costa, cuando estamos en la costa, bueno, pero ahí no hay riesgo, ahí no hay desafío, ahí no hay nada para quien quiere arriesgarse para alcanzar una meta, tiene que enfrentar el viento contrario. No hay nada que uno pueda lograr en la vida, absolutamente nada, si no está dispuesto a enfrentar un viento contrario. Ay, pastor, pero mire, a mí no me gusta mucho, yo prefiero el viento a favor. Ah, sí, claro, todo el mundo prefiere el viento a favor, pero es necesario el viento contrario. ¿Por qué? Porque el viento nos prueba la fe. El viento es la única manera que desarrollamos el carácter. Mire, ¿sabe? Cuando las cosas salen bien, uno dice, qué grande que es Dios, qué bueno que es Dios, qué grande qué fe que tengo, ¿no? Pero cuando las cosas se empiezan a complicar, cuando hay cosas que no salen, cuando uno espera cosas que no se dan, y uno empieza, y ahí eso te genera algún ayuno. ¡Wow! No, hoy nos avisaban, vamos a tener nuestra vigilia virtual, segunda vigilia virtual el 12 de septiembre. No, la vigilia. ¿Y para qué la vigilia? Bueno, ¿cómo estamos? O sea, ¿qué genera en nosotros el viento contrario? Desánimo, desesperanza, dejo todo. O nos genera ayuno, oración, quebrantamiento, búsqueda. Esos son los dos caminos que podemos elegir. Pero cuando la oración, cuando la prueba del viento contrario nos lleva a buscar a Dios, nos lleva a quebrantarnos, nos lleva a humillarnos, estamos creciendo. Ah, si crecés vos así. No, pero es la única manera de crecer. Así que cuando vino Jesús, Jesús lo dejó remar bastante. Qué malo Jesús, ¿no? Podría haber venido un rato antes y se calmaba la tormenta más rápido. Los dejó remar bastante. Y uno dice, ¿cuándo va a venir el Señor? Y viene cuando es el tiempo. No sé cuándo va a venir, pero viene cuando es el tiempo. Antes de que dejemos de remar, y sí, espero que sí. Que el Señor nos agarre. Porque el problema no es cuándo va a dejar. Porque claro, cuando uno ora, ¿cómo ora en el medio del viento? Señor, que pare el viento. Pero el viento no para. ¿Y yo cómo oro? Señor, que pare el viento. ¿Cuál es tu oración en este tiempo? Señor, que termine la cuarentena. Ellos oraban, así oraban, que pare el viento, y el viento no para, que pare el viento. Ahora, ¿qué fue lo que hizo calmar el viento? Fue que Jesús vino a la barca. Ahora, lo que tenemos que orar es que venga Jesús, no que pare el viento. Porque puede parar el viento y si no viene Jesús, ¿de qué te sirve? Lo importante es que esté Jesús con nosotros. Lo importante es que tengamos al Señor con nosotros. Si el Señor está con nosotros, no hay viento que nos pueda detener. El Señor está con nosotros más
son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si Dios está de nuestro lado, ¿quién estará en contra nuestra? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no importa cuando estás con el Señor, cuando estás convencido de una misión, de un proyecto, de un sueño que Dios puso en tu vida, no importa el viento contrario, estás en la perfecta voluntad de Dios, no importa que vengan pruebas, estás en la perfecta voluntad de Dios. Y eso es lo que te motiva a seguir. Ahora, es difícil porque mira, Jesús aparece en el medio de la noche, madrugada, y la reacción ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Fantasma. Ahora imagínate el Señor, tus discípulos. Los discípulos habían estado con Él y ahora lo confunden con un fantasma. Y sale Pedro, cazafantasma, ¿no? Ghostbuster. Sale Pedro, yo voy, ¿no? A cazar un fantasma. Señor, si eres tú. Terrible, o sea, y Jesús mirando a los discípulos diciendo, muchachos, ¿qué pasa? ¿Cómo? Soy yo, no me conoces, soy yo, vengo, no, fantasma. Y estaban todos re locos, ¿no? Todos, bueno, como nos ponemos nosotros, que le vamos a decir a los discípulos, y cuando pasan cosas empezamos, Dios te fue, Dios no me ama, Dios me abandonó, fíjate lo que pasa. Y uno empieza a creer en cualquier cosa, empieza a decir y Dios tiene misericordia, menos mal que el Señor tiene misericordia, si no, chao, ¿no? Pero qué bueno que el Señor estaba ahí, le dice, ánimo, tengan ánimo, ánimo. Es lo que el Señor nos dice hoy, tené ánimo. Pero ánimo, ¿qué voy a tener ánimo? Mirá, no cambia más este gobierno. No, ¿cómo querés que tenga ánimo? Y empieza a poner la esperanza en esas cosas, que uno dice, ¿cuándo va a cambiar? ¿Y cuándo va a cambiar? Y el Señor, ánimo, yo soy, ánimo, tengan ánimo. Hay que tener ánimo con el viento en contra. Pero el ánimo viene cuando estamos parados, tomados de la mano del Señor. Cuando nos tomamos de la mano del Señor, cuando el Señor está con nosotros, cuando el Señor viene a nuestra vida, viene el ánimo. El ánimo no es producto de las circunstancias, el ánimo es cuando el Señor está con nosotros. Pero en el medio de esa situación, a mí me gusta este momento, porque es cuando reacciona el espíritu de Pedro que dice, yo voy, Señor, si vos sos, yo voy. O sea que está muy bueno eso, porque Pedro empieza a reaccionar de una manera diferente. Fíjate lo que le dice, y le dice Pedro, Señor, si eres tú, si vos sos, decime que yo voy. ¡Wow! ¿Cómo decime que yo voy? Sí, Señor, vos decime, bueno, vení. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar por el mar. Y esto es una actitud de fe, una actitud de emprender en medio de las circunstancias inestables, en medio de la incertidumbre. Hay gente que en este medio de la incertidumbre, mire, hoy vi tantas bicicletas como nunca había visto en mi vida. Y hay gente que las vende. O sea que si te pones a vender bicicletas te va a ir bien, digamos. No digo que eso sea, pero digamos, yo sé que si vos vendés bicicletas la gente está comprando bicicletas. Yo no sé, pero hay gente que está haciendo cosas hoy que le va bien. Hay gente, lamentablemente, hay gente que le va mal. ¿Yo qué voy a hacer si yo no tengo bicicleta, pastor? ¿Qué me está diciendo? No, lo que te quiero decir es que busca algo que el Señor te ponga en el corazón en este momento. Hay algo para hacer en este momento. Hay algo para soñar, hay algo para emprender. No sé qué es lo que hay en tu corazón, pero yo te desafío a que pongas una meta de ir por más. Y eso es lo que hizo Pedro. Se podría haber convencido que era un fantasma y seguir remando. Y Pedro dijo, no, si es el Señor, yo lo voy a probar. Y salió a caminar por el agua. Claro, yo me imagino los demás discípulos le habrán dicho, ¿cuánto que se hunde? ¿Cuánto que no aguanta ni la primera ola? Fíjate aquí, pero hay que ser cabeza dura, ¿no? ¿Cómo te vas a mandar a caminar por el agua? Pero fíjate que qué falta de sentido común, ¿no? Y la crítica de la gente, ¿viste? La gente que no hace nada critica a los que hacen. Eso siempre es así. Eso no te quepa ninguna duda, ¿no? Los que no salen nunca no entienden a los que salen por fe. Eso es así. Para ellos, los que salen por fe están locos. Pero la fe es lo que te cambia el sentido de las cosas. La fe es lo que hace que las cosas cambien. ¿Qué hace que las cosas cambien? La fe. La fe hace que las cosas cambien, la fe te lleva a dar un paso más, la fe te hace salir de la comodidad, salir de la zona de confort, salir del momento donde vos estás controlando algo, la fe te lleva por más y eso es lo que hizo Pedro, salió claro, no le salió tan bien, se empezó a hundir en la mitad. Ay, tremendo, ¿no? Se empezó a hundir. Y yo pienso eso porque digo, ¿qué fue lo que hizo hundir a Pedro? ¿Qué fue? Pedro estaba preocupado porque no estaba viendo que se podía mantener o fue que Pedro se asustó por algo. Y dice la palabra que lo que hizo que Pedro se uniera fue que miró el viento, el mismo viento que venía molestando. Ahora lo hizo pensar y como que empezó a pensar, dice, estoy caminando por el agua y el viento está soplando
Y cuando pensó, se empezó a ir para abajo. ¿Saben qué? Ese es el gran problema. El Señor le dijo, hombre de poca fe. Peor, si Pedro tenía poca fe y estaba caminando por el agua, imagínate la fe de los otros zánganos que estaban en el bote diciendo a ver si se hunde o no se hunde, ¿no? Por lo menos le dijo, ¿no? Por lo menos le estaba desafiando. A mí me gusta esto, porque es como que el Señor te dice, ven, ¿y vos qué haces en el medio del viento contrario? ¿Qué haces? ¿Te pones ahí a decir, hay fantasmas, a ver espíritus? ¿Qué haces? ¿Te pones a sacar teorías, a ver cosas negativas? ¿O te empezás a producir un impacto de transformación? ¿O empezás a tener en tu vida una actitud de ir por más, de ir por sueños, por proyectos, de empezar a creer en la palabra del Señor? Si el Señor le dijo, ven, yo voy. Y el Señor te está diciendo hoy, ven. ¿A dónde te está mandando el Señor? No lo sé, pero hoy el Señor te está desafiando a ir por más. ¿Es fácil? No, no es fácil. Estás en el medio de una situación incierta, es así. Pero en ese momento se aprende la fe, se aprende a creer en un Dios de lo sobrenatural. Pedro vio lo sobrenatural, ya no le importaba el viento. Cuando vio que caminaba, cuando vio que la mano del Señor lo estaba sacando, porque él ahí se empezó a hundir. Claro, uno dice, ¿qué pasa si no puedo? Bueno, está el Señor con nosotros. Si estamos obedeciendo la palabra del Señor, tenemos propósito, tenemos llamado, tenemos sueños, tenemos al Señor de nuestro lado, va a estar todo bien. Así que imagínate la adrenalina, ¿no? Se empieza a ver que se hunde y dice, Señor, me hundo. Y bueno, el Señor lo saca y ahí le da, encima lo reta. Encima que se hunde lo reta. Viste que uno dice, encima que me hundo me reta. Bueno, pero es porque el Señor te quiere enseñar, porque el Señor nos quiere desafiar a más, porque el Señor siempre nos quiere dar una buena lección. Y no solamente a Pedro, también te la estaba dando a vos y me la está dando a mí en esta noche. Así que el Señor nos dice hoy, en el medio de una cuareterna, nos dice, no seas una mujer de poca fe, no seas un hombre de poca fe. Yo te voy a sostener, yo te voy a llevar en victoria. Vas a lograr una gran situación en medio de toda esta prueba. Vas a alcanzar tu sueño, vas a llegar al otro lado. Y yo quiero que te quedes en esto en esta noche. Voy a llegar al otro lado. Voy a llegar al otro lado. ¿Cómo llego? No sé, pero yo voy a llegar al otro lado y no voy a perder la fe en el medio. Así que ellos en esa situación ¿qué hicieron? Adoraron a Dios. Adoraron a Dios. ¿Y saben qué? Yo quiero hablarte de ese momento cuando uno cree que la situación es como que ya no da para más. Cuando uno cree que uno va a tirar la toalla. Cuando uno cree que está por ya dejar todo. Porque saben, hay momentos en la vida donde la lucha es fuerte. Donde uno cree que la tiene toda dominada, pero hay momentos en la vida donde uno empieza a sentir que las fuerzas no son las mismas que al comienzo. Claro, no es lo mismo cuando salieron de la orilla a cuando eran las 4 de la mañana y seguían remando. No es lo mismo. Y a veces empieza el pensamiento a decirte, estás cansado, estás cansada, ya no podés más. ¿No? Y es como que no es que yo estoy cansado, porque lo que tengo es un pensamiento de que estoy cansado. No, estoy cansado. Sí, pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él dice que nos unge y nos renueva las fuerzas. O sea que lo que hoy necesitamos es una doble inyección de fe y de poder del Espíritu Santo. Hoy necesitamos que hoy se nos revele el Señor como nunca antes. Si hoy yo tengo una revelación poderosa de Jesús, si hoy yo tengo una palabra poderosa del Señor en medio de esta cuarentena, en medio de este viento contrario, que no para, pero no importa que no pare, lo importante es que yo tengo una misión, que yo tengo un llamado, que yo tengo algo por cumplir en la vida. Y ese llamado va a ser como un empuje que me va a decir, vamos, adelante, levantá los brazos, comenzá a clamar, comenzá a ayunar, comenzá a levantarte en medio de esta situación, dejá de declarar derrota, cansancio, pérdida, empezá a decir, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi ayuda, voy a llegar al otro lado, voy a caminar en la dirección que el Señor me manda. Miren, hay un pasaje, un versículo para ir cerrando, que está en el libro de Corintios, que dice el apóstol Pablo, cuando en un momento él declara y confiesa cómo es su limitación, ¿no? El apóstol Pablo declara y dice, miren lo que dice,
capítulo 9, versículo 26. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien golpea el aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Y fíjate qué lindo este pensamiento, ¿no? Pablo dice, en el medio de una lucha, en el medio de una prueba, y lo compara ahora con una carrera, dice, yo no golpeo el aire, yo no peleo contra el aire, yo no corro a la aventura, no corro como que, yo golpeo mi cuerpo, dice otra versión, dice, y lo pongo en servidumbre y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo venga a ser eliminado. No sea que habiendo sido heraldo, yo venga a ser eliminado. Vamos a pedirle al Señor nuevas fuerzas. Vamos a pedirle al Señor un espíritu de conquista, de victoria, de fe, de fuerzas, para poder salir a buscar eso que el Señor nos da. Para salir aún en ese momento donde la cosa está complicada, para no tirar la toalla, para no darse por vencido, para no dejar de pelear, para no abandonar la carrera, para no retroceder. No pienses en volver a la orilla. Mirá el propósito que Dios tiene para vos. Mirá de dónde te sacó el Señor. Mirá lo que hizo el Señor en este tiempo. ¿A vos te parece que es el tiempo para mirar atrás? ¿Te parece que es el tiempo para retroceder? ¿Para volver al lugar del inicio? Si el Señor tiene nuevas cosas por delante, ¿o es un tiempo para salir a caminar por fe, empezar a soñar con grandes cosas, empezar a declarar sobre tu vida milagros, señales, algo sobrenatural? No es el tiempo de volver a pensar en lo natural, en lo humano, en las circunstancias. Es el tiempo ahora de creer en milagros sobrenaturales, que si Dios estuvo con nosotros hasta ahora, nos va a seguir mostrando señales poderosas en los días que vienen. Señor, te alabamos en esta noche, te exaltamos, te glorificamos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque cuando la esperanza se demora, hay aflicción. Pero con un sueño cumplido es un árbol de vida. Y nosotros vamos por sueños cumplidos, Señor. Yo sé que hay jóvenes, hay mujeres, hay hombres, hay familias que hoy tienen sueños. Y esta situación de incertidumbre le está golpeando esa situación. Pero yo le declaro fe para ellos, para que puedan salir a caminar por el agua. Y si me hundo, bueno, el Señor te va a rescatar, pero salí a creerle al Señor por más. No dejemos de remar, no dejemos de confiar. El Señor va a venir. Y en el medio de todo esto, alabemos a Dios, porque es lo que de verdad vale la pena. Adorar a Dios en el medio de la prueba. Y el viento va a calmar. Aleluya. Sopla hoy aquí, Espíritu, estoy listo para ti. Sopla hoy aquí, haz en mí lo que solo puedes tú. Sopla hoy. Espíritu, estoy listo para ti. Sopla hoy aquí, haz en mí lo que solo puedes tú. Sopla hoy aquí, Espíritu, estoy listo para ti. Sopla hoy.
más. Dios tiene mucho para nosotros y hay muchas de sus promesas que tenemos que alcanzar aún. Te deseamos una excelente semana. Nos vemos el miércoles en el altar de oración y otra vez el próximo domingo, 19 horas. Lo siento en mi ser, estás aquí. Siento que tu viento está llegando. Dijiste mi espíritu derramaré sobre cada uno de mis hijos. Que venga hoy tu lluvia de